Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. A Nordeste Radio y al programa que tenemos todos los miércoles de historia y de literatura. Y hoy en literatura vamos a tocar un tema muy especial porque vamos a hablar de filosofía. Y parece ser que hablar de filosofía ahora pues sorprende un poco, pero en el fondo todo lo que nos rodea es eso, es filosofía. Vamos a saludar a nuestro autor de hoy, que es Paco Bonilla. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ezequiel, y a todos. ¿Qué tal estás? Bien, ¿no? Allí por Bien, sí, aquí escribiendo en Denia. Estamos teniendo un poquito de dana, de gota fría, pero bien. La verdad es que el tema de naturaleza está muy pesadita, ¿eh? Entre el volcán... Sí. Igual tenemos algo que ver nosotros. Sí, evidentemente algo tenemos que ver nosotros, que duda cabe. Lo que no sabemos es el qué, y al final lo pasa lo de siempre, que lo pagamos nosotros cuando los responsables son vete a saber quién. Pero bueno, todo lo que nosotros aportemos siempre está bien. Oye, vamos a hablar de tu libro, que es La desacralización del cosmos. ¿Qué nos cuentas en este libro, en La desacralización del cosmos? Bueno, es un ensayo que escribí durante 5 años. Ajá, y el tiempo de pandemia me permitió ya hacerle formato libro. Y es un ensayo que va sobre cómo los seres humanos, a través de la historia, hemos visto el mundo, ¿vale? El mundo, pensar que lo contrario de mundo es inmundo, es una palabra latina, y entonces el mundo se entendía como algo limpio, algo ordenado, algo limpio. De ahí viene también la palabra cosmos griega, ¿vale? Que de cosmos viene cosmética, como crear belleza, ¿no? Entonces, de tener una visión del mundo, como cosmos, hemos pasado a una visión del mundo como naturaleza. ¿Esto qué ha implicado? Pues que tengamos un trato hacia la naturaleza menos sagrada que la que teníamos anteriormente, para poder pasar a tener una visión del mundo donde podemos utilizar la naturaleza, podemos utilizarla para nuestro propio beneficio. Con la evolución del sistema capitalista, pues ya vemos lo que está pasando. Sí. Bueno, Paco Bonilla es profesor y es filósofo. ¿Tú crees que corren buenos tiempos para la filosofía o estamos más metidos en el mundo de la creencia que en el mundo de las ideitas y de darle vueltas a las cosas? Sí, bueno... la filosofía es una disciplina con muchos siglos de historia, tiene más de 1600 años ya. Y se estudia de manera seria, profesional, en universidades, etc. Hoy en día, como que se está dejando de lado porque estamos en una vida de la cultura del poco esfuerzo, ¿no? De que me lo den todo hecho. Entonces preferimos recurrir a un coach emocional, a un libro de autoayuda, y a eso le llaman filosofía. No tiene nada que ver todo esto con la filosofía. Pero nuestra cultura es la cultura del usar y tirar, y la verdad es que lo que es para la filosofía como disciplina seria, que es lo que de verdad, la seriedad es la que nos puede llevar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos en nuestra vida actualmente, en nuestra sociedad y nuestra cultura, pues la verdad es que se está dejando mucho de lado. Entonces, mal vamos. Además, yo veo, he asistido a reuniones, supongo que tú, de amigos, en la que estás charlando, en la que incluso, bueno, pues estás discutiendo sobre un determinado tema y hay alguien que salta diciendo, hombre, lo he visto en la televisión. Sí, claro. Y esa es su argumentación. Sí, o te recurren, tú les estás hablando de lo que dijo Kant, o lo que dijo Descartes, o lo que dijo Wittgenstein o Nietzsche, y ellos te salen con que es que han leído un libro de Paulo Coelho y lo ponen al mismo nivel. Y dices, hombre, con todos mis respetos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es como compararme el reggaetón con Mozart o con Beethoven. Vamos a ver. Oye, vale,
Sigue, perdona, te he interrumpido. No, dime. No, que te decía que qué estamos haciendo con el mundo, me explico. El mundo va cambiando, pero no es que cambie el mundo somos nosotros. Cuando la gente habla de, es que la sociedad, caramba, pero es que la sociedad, somos nosotros, la sociedad no es un ente extraño, no es un ente raro que haya por ahí, sino que la conformamos todos nosotros. De alguna forma somos conscientes de que nosotros somos parte de los cambios, somos parte de nuestra concepción. Pues la verdad es que creo que no. Te explico. El mundo funcionó o evolucionó de una manera muy lenta, ¿no? Hemos visto siempre que la Edad Media duró 8 siglos, la Edad Antigua duró 8 o 9 siglos, el Renacimiento duró 3 siglos, el Barroco, tal. Y de repente estamos en el mundo contemporáneo donde los cambios se suceden a una velocidad tan rápida que no nos da tiempo a sentarnos y a pensar en ellos. Entonces, pienso que el pensamiento, cómo nos enfrentamos al mundo de hoy en día, va siempre por detrás de cómo va el mundo de rápido. Hoy en día las modas cambian cada año, la música cambia cada año. Cuando escuchábamos, yo qué sé, el barroco musical, y duró 3 siglos. Aquí pasamos del rock al pop, del pop al jazz, del jazz al reggaetón, del reggaetón a la salsa, pero nada, en meses, en cuestión de meses. Entonces dices, esto va demasiado rápido. Y en el tema de que me comentas también, pensemos que a partir del siglo XX ha habido un cambio radical en lo que es la ciencia y su aplicación en la tecnología. Todo esto auspiciado por un mercado que favoreció, porque convirtió a los profesionales de la ciencia en profesionales, cuando antes no eran profesionales, eran aficionados, alquimistas que se metían en... Pero a partir del finales del siglo XIX, principios del XX, con el descubrimiento de las ondas de radio, etcétera, que se podía aplicar industrialmente para fabricar artilugios, radares, hoy en día los microondas, pues entonces todo esto hizo que las grandes empresas empezaran a invertir dinero y se profesionalizaran. Entonces, esa aplicación tecnológica de la ciencia, pues está yendo tan rápida y además las empresas necesitan que se venda masivamente para unos buenos beneficios y poder siguiendo con estas cosas. Entonces, todo esto está haciendo que vaya todo tan rápido que nos estemos cargando el planeta porque nuestro pensamiento, nuestros principios morales que deberían de estarse aplicando continuamente, esto es ético hacerlo, esto es moralmente correcto hacerlo o deberíamos de cortarlo. No da tiempo. O sea, que no da tiempo. ¿realmente crees tú que a la ciencia le falta filosofía, le falta ética? Le falta una ética muy importante. Adela Cortina, que fue profesora mía, me lo decía mucho y lo suele decir porque todavía vive la mujer. Es la primera vez en la historia donde los valores van por detrás. Siempre han ido paralelos, incluso muchas veces los valores morales de una sociedad han ido por delante. Y entonces la tecnología de la época ha tenido que acoplarse o adaptarse a esos valores que tenía la sociedad. Ahora no, ahora tenemos que ir detrás de la tecnología y de la ciencia, pero rápido, porque cuando parece que lo vamos a alcanzar, vuelven a pegar un estirón. O sea que tenemos... Entonces, sí, complicado. Entonces tenemos quizás ahí un abismo entre el realismo y el instrumentalismo. Sí, bueno, pero el realismo e instrumentalismo es la manera en que la ciencia entiende sus teorías científicas. El realismo, hoy en día en mecánica cuántica es básica tenerla clara la diferencia. El realismo lo que nos dice es que las leyes científicas describen exactamente cómo es la realidad. Mientras que el instrumentalismo lo que dice es que las leyes científicas no describen exactamente cómo es la realidad, pero nos sirven para poder hacer predicciones. Entonces, claro, cuando hablamos de aplicaciones tecnológicas, sí, es posible hacer una serie de aplicaciones tecnológicas, pero es real hacerlas. Es decir, podemos construir bombas atómicas cada vez más poderosas, podemos fabricar artilugios que nos facilitan la vida como móviles cada vez con pantallas más grandes. Pero claro, hemos pensado en la implicación que tiene que móviles, tablets, ordenadores con pantallas cada vez más grandes implican minerales como el coltán y que el coltán está produciendo una serie de guerras
en países de África como el Congo, etcétera, donde hay muertos y muertos, esclavitud infantil, etcétera, etcétera, ¿nos planteamos ese tipo de implicaciones morales o no? Mientras yo tenga un tablet o tenga un teléfono con un pantallón, me da igual lo que le pase a los demás. Estamos ahí metidos. Entonces, ¿es realista el decir la ciencia evoluciona? Claro, evoluciona. Fijémonos en la pandemia que tenemos hoy en día. Sí. ¿Vale? Los científicos lo han dicho bien claro. Ha saltado de unos animales, posiblemente los murciélagos, a los seres humanos porque nos hemos cargado la naturaleza intermedia que hay en medio. Entonces no ha podido saltar de una especie animal a otra, sino que directamente ha saltado a nosotros, este virus. En fin, de todas formas, los grandes enigmas de sobre todo la información, si te das cuenta, hay más ruido que información y la gente hace más caso al ruido que a la información. Oye, hay una frase que se oye muchísimo, que es la de que, y ojalá lo queremos todos, de dejar a nuestros hijos un mundo mejor. ¿No sería también interesante el que nos preocupáramos el dejar al mundo unos hijos mejores? Por supuesto, pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. Los hijos son los que van a llevar el mundo hacia adelante en un futuro, pero si no tienen una educación, unos valores, lógicamente, ¿cómo lo van a llevar para adelante? Van a seguir con este proceso de destrucción que estamos llevando actualmente, ¿vale? Que no olvidemos que estamos a punto de llegar al punto de no retorno, de que no hay solución, ¿vale? Con el famoso reloj. Sí, entonces, nuestros hijos, ¿qué camino van a tomar? Les estamos dando la educación, los valores necesarios para poder revertir esta situación, que ya digo, que parte de nosotros, porque el reloj está ahí, estamos a punto, tenemos que ser nosotros. Luego, el mundo que le vamos a dejar, ¿cuál va a ser? Y ellos van a saber, ¿van a seguir por nuestro camino o van a tener los valores necesarios para, paremos? Oye, es complicado. Es muy complicado. Oye, ¿qué diferencia hay entre cosmología y astronomía? Pues es una diferencia bastante radical, porque si bien la cosmología necesita de la astronomía, ¿vale? La astronomía se ocupa solamente de observar físicamente cómo es el universo y construir modelos matemáticos para hacer predicciones. Sin embargo, la cosmología es la interpretación que se hace de esos datos que nos proporciona la cosmología. En el sentido de, quiero decir, en la antigüedad no había la astronomía que hay hoy en día, pero sí que había una cosmología muy fuerte. La cosmología pertenecía a la filosofía. La cosmología lo que nos permitía era que el ser humano encontrara su lugar en el mundo, sentirse como perteneciente a un mundo y importante dentro de ese mundo, como que era el eslabón de una cadena, que era el mundo, la naturaleza, etcétera, y entonces el ser humano sabía encontrar su lugar ahí. Y entonces, gracias a esa visión que se tenía del mundo, que proporcionaba la cosmología, dábamos un trato determinado a la sociedad, a la naturaleza, a lo que nos rodeaba. La sacralización que teníamos del cosmos. Claro, por eso en mi libro cuento que la sacralización no tiene nada que ver con el tema de que pensemos que el cosmos o el mundo está formado por dioses y por espíritus. No tiene nada que ver, porque todo esto terminó en un momento determinado, sin embargo se siguió considerando sagrado el mundo. ¿Por qué? Porque era nuestra casa, era el lugar donde vivíamos. Entonces, eso sí que se ha ido perdiendo, sobre todo a partir ya del siglo XIX-XX, con la mecánica cuántica, la relatividad, donde se pasó del concepto de universo al concepto de naturaleza, donde ya no es algo sagrado, sino es algo que se puede utilizar para nuestro propio beneficio. Con lo cual, al darle mayor importancia a la ciencia, la cosmología, que es la que nos permitía saber dónde estábamos, y a la cosmología, al desaparecer prácticamente, es cuando hemos llegado al punto actual en el que hemos convertido el mundo en un auténtico vertedero. Pero ya no solamente nuestro planeta, es que si las naves que suben al espacio tienen que estar calculando la trayectoria de toda la basura espacial que hay para no chocar contra ella. Sí, es verdad, es verdad. Y luego además muchas cosas que se quedan allí y allí se quedan, que nadie las va a ver.
que nadie lo va a ver. Oye, ¿tú crees que, fíjate, estamos hablando de cosas tan importantes en las que realmente no nos paramos a pensar? Yo sigo insistiendo que el gran problema que tenemos ahora mismo es que no pensamos. ¿Tú crees que de alguna forma hay una falta tremenda de púlpitos para los filósofos? Sí, de púlpitos, sobre todo de púlpitos, porque miras en televisión y lo que hay son muchos programas de cantantes, Mm, muchos programas de cocineros. Parece que los héroes hoy en día de nuestra sociedad sean cantantes y cocineros, mm. ¿vale? Con donde hay un programa para la ciencia, un programa para la filosofía, un programa para los pensadores, para los literatos que crean mundo con las palabras. No hay programas para esta gente. Esta gente se ha convertido en unos más y los auténticos héroes son los cocineros. Es Ujú. que yo hago unos platos buenísimos pues, y soy un héroe. O un deportista, un futbolista. ¿Vale? O, Estos o- son los héroes de nuestra sociedad. o lo que es peor, personajes que nadie sabe ni lo que son, simplemente que airean sus vergüenzas. Sí, pues eso. Entonces es la sociedad que hemos construido entre todos y la que nos toca vivir. Y yo creo que es debido a la velocidad que llevamos en nuestra sociedad. Para pensar necesitas parar. Necesitas Ujú. parar, sentarte, reflexionar. Y hoy en día, ¿quién para? Cuando no es el trabajo, los hijos, el no sé qué, cuando ya tengo un rato libre, televisión, internet, no tenemos tiempo para parar, hacer el silencio y pensar. Y es Pues, lo que hay. pues tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo porque realmente todo lo que ocurre depende de nosotros. Evidentemente depende de nosotros. Y además quiero insistir en algo que se comparte. Si es que la sociedad somos nosotros, tú, yo, nuestros amigos, todos ellos, todos nosotros conformamos esa sociedad. Que la sociedad no es un ente que nos manipule, sino que nosotros creamos esa sociedad. ¿Qué es el teatro sin actores? Nosotros somos los actores. Está claro. Oye, ¿tú crees que nos manipulan tremendamente? Eso es algo evidente. ¿Y que la gente es consciente de esa manipulación o simplemente lo asume? Pues depende de la gente. Es que hablar de la gente en genérico, como Claro, que claro, todos claro. somos iguales, Está hablando de porcentajes. De decir que pero la está claro. mayoría, claro. Sí, está claro que la manipulación es evidente, pero en todos los sentidos. Hay un libro muy, muy interesante, muy finito, escrito por Noam Chomsky y Ignacio Ramonet, que se llama Cómo nos venden la moto. Ajá. Y en este, Sí. y en este libro explican cómo en Estados Unidos, meses antes de que Estados Unidos entrara en la guerra de Vietnam, el 90 y tantos % de la sociedad estaba totalmente en contra de que Estados Unidos entrara en la guerra de Vietnam. En cuestión de 2 meses pudieron cambiar la tortilla para que fuera el 90 y tantos % de la población el que estuviera a favor de que Estados Unidos entrara en la guerra. Y en este libro explica todos los trucos, todos los tejemanejes por televisión, por radio, en la prensa que utilizaron para conseguirlo. Pues eso se está utilizando hoy en día. Ujú. Se está utilizando para vender los productos, para que votemos un partido u a otro, para todo. Pero ¿cómo puede cambiar la opinión pública tan rápido? Porque Insisto. no les deja pensar, por lo que hemos dicho antes, porque no se paran a pensar. Hoy en día las noticias ya no se leen en los periódicos, se ven en televisión o se leen en internet, Claro, donde solo lees el titular y ya y está. un trocito muy poquito. No hay una reflexión sobre esa noticia, que es lo que sí que tenía la prensa escrita. Entonces, sabemos lo que ha pasado, pero, pues vale, ya lo sé, Sí. pero lo sabemos de la manera que nos lo quieren contar. Además de otra cosa también es estar de acuerdo conmigo en el tema del etiquetado, el tema de que todo el mundo nos etiquetan. Entonces, si eres de derechas, ves medios de comunicación que de alguna forma vayan a decir lo que yo opino. Si soy de izquierdas, voy a medios de comunicación que me van a decir lo que yo opino. Y en ningún caso contrastamos informaciones y tomamos nuestras propias ideas y nuestras propias convicciones. Claro, pero es que tienes toda la razón. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba la carrera que me gustaba comprar 2 periódicos todos Sí. los días. Y uno de cada lado, porque me gustaba comparar y pensaba que así me hacía las ideas más. Pero claro, hoy en día si no leemos uno, menos vamos a leer dos. Sí, sí, no leemos realmente. Oye, tú mencionas en el libro que lo opuesto del mundo es el inmundo. ¿Qué es el inmundo? No, no el opuesto del mundo, sino la palabra, Ajá, ajá, ¿vale? vale. O sea, lo que en filosofía tenemos muy claro, y yo por lo menos lo tengo muy claro, es que nuestro pensamiento, la mayor parte de él, no todo, por supuesto, es un pensamiento lingüístico. Ujú. Necesitamos recurrir al lenguaje siempre para, eh, para, para percibir el mundo y para pensar, reflexionar sobre él. Entonces, si te das cuenta, nuestro lenguaje
está compuesto de sujeto-predicado, ¿vale? Entonces, esto implica que hay una dualidad en nuestro pensamiento. Esa dualidad hace que el mundo es o bueno o malo, ¿vale? O eres de derecha o eres de izquierdas, no hay términos medios, Sí, sí. O sea, ¿vale? tienes que llevar la etiqueta adecuada. Claro. Claro, en realidad el pensamiento no se reduce solamente a eso. De hecho, la mecánica cuántica nos lo está demostrando Sí, continuamente de que se puede ser dos cosas a la vez. La bilocación, que está demostrada incluso experimentalmente, sí. implica que una partícula material puede estar en dos lugares a la vez. Claro, en nuestros esquemas mentales no entra simplemente porque nuestros esquemas mentales están muy condicionados lingüísticamente y es o una cosa o la otra, no puede ser dos cosas. O eres sujeto o eres predicado. O eres causa o eres consecuencia. Entonces, cuando hablamos de mundo inmundo, en realidad, mundo significa limpieza y orden y inmundo significa Todo lo contrario. suciedad, basura, desorden, todo lo contrario. Entonces, cuando yo hago esa comparación, es simplemente por decir, porque se comprenda mejor el significado de la palabra mundo, en el sentido de, cuando hablamos de mundo, es Del algo que origen. tiene que estar limpio, ordenado, no lo que estamos creando hoy en día. Y nos pregunta, yo creo que tiene mucha fe, nos pregunta Luis Manuel, que terminará esta moda de que los héroes de la sociedad sean este tipo de personajillos que hablábamos antes, los famosetes, o esto no tiene vuelta atrás. Hombre, yo creo que Pues todo tiene vuelta atrás. todo tiene vuelta atrás, pero implica, mientras los grandes medios sigan ingresando, porque la masa de la población sigue financiándolos, difícil está. Y todo parte por la educación. O sea, mientras estemos cambiando de sistemas educativos cada año, cada 2 años, yo no sé, desde que yo empecé a dar clases hasta hoy, creo que me ha pasado 7 u 8 sistemas educativos. Sí, y los que te Y cada rondaré, vez que Morena. cambia, y cada vez que viene un nuevo sistema, un nuevo gobierno, un nuevo sistema, claro, los chavales están desnortados, es que es normal. Yo como profesor estoy bastante desnortado porque me preguntan cosas que doy respuestas que pertenecen al sistema educativo anterior, porque no, imagínate los chavales cómo van, ¿entiendes? Empiezan un primero de la ESO en un sistema, luego en tercero de la ESO están en un nuevo Sí, sistema y sí. cuando entran en bachillerato están en un nuevo sistema. Les cambian las asignaturas, una asignatura desaparece, otra asignatura ahora se la ponen en inglés y los chavales van de cabeza. Entonces, Otra, y ahora la idea de que para qué vas a estudiar si vas a pasar de curso. claro, y no premian para nada el esfuerzo. Muchas veces la buena conducta, la buena actitud es el 60% de la nota. Entonces, yo he trabajado en colegio y sé lo que es, ¿no? Sí, sí. Mientras no tengamos una educación en condiciones, donde prime una educación en valores, donde prime una educación donde se impulse el pensamiento crítico de los chavales, que cada vez se impulsa menos, difícil es que esta situación se pueda revertir. Difícil es. Hoy en día, cuando das una asignatura como lengua, análisis de textos, están mirando la técnica. Están mirando que si la dixis, que si las metáforas, que si no sé qué, pero no están mirando qué está diciendo esta En la persona, frase. o qué es el sentido de lo que te está diciendo, qué es lo que nos quiere decir. No, no. Y en cualquier estudiante de segundo o primero bachillerato se come la cabeza de mala manera intentando encontrar esto es una metáfora, esto es un símil, esto es un no sé qué, las partes que tiene el texto, pero luego dices, ¿pero qué te está contando el texto? No lo sabes. Madre mía. Madre mía, lo peor de todo es que estás totalmente acertado. Oye, la pandemia ha impedido que pudieras presentar el libro y ahora tienes una presentación este sábado 25 de septiembre en la Casa de Cultura de Denia a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, en realidad todavía estamos con problemas para poder hacer Sí, presentaciones, claro. pero como la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, Abalcae, está haciendo un ciclo de charlas y de conferencias por Ujú. la Comunidad Valenciana y van a hacer una charla sobre responsabilidad social corporativa y tal en Denia y me ofrecieron la posibilidad de dentro de esto que ya estaba organizado, que ya tenían su aforo, su limitación de aforo, sus reservas y tal, Claro. que pudiera hacer una pequeña presentación. Entonces no sé si va a ser, no sé, 15 minutos o algo así para que yo pueda hacer una presentación del libro un poco en condiciones, más que nada porque es un libro que ya se publicó durante la pandemia y no ha habido manera de poderlo presentar, porque Ujú. todo eran restricciones de aforos, no se puede, esperemos a que pase. Hoy todavía
intento presentarlo y todavía me están poniendo problemas. Jo, qué pena, qué pena. Oye, ahora como profesor te voy a hacer una pregunta, y es que casi yo estoy empezando a hablar ya como mi abuela, de esto de decir, caramba, es que esto no pasaba antes. Me explico, estamos viendo, ahora que han mencionado el tema de acoso escolar, estamos viendo escenas en televisión realmente impresionantes de niños, incluso niñas, que pegan a otro. ¿Por qué están ocurriendo esas cosas? También es cierto que antes, en lugar de discutir, lo arreglábamos a bofetadas y no pasaba nada. Pero no estamos viendo esa hazaña que ves ahora, ese grupo, un grupo pegando a otro y cosas de estas. Bueno, siempre ha habido acoso escolar. Sí. Yo, por ejemplo, de la asociación esta Barca que te he comentado, soy fundador, ¿vale? Y fui varios años vicepresidente. Uh-huh. Hoy en día lo que hay es una exposición tremenda debido a los teléfonos móviles y tal. Y entonces hoy en día se conocen muchos casos que antes no se conocían. Antiguamente, si a un niño le maltrataban, le pegaban o le pasaba algo, no decía nada por vergüenza porque no era machote. Hoy en día, como que estamos en una sociedad donde ya se tienen en cuenta más los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios, porque en ese sentido, sí, no todos somos malas. La sociedad está mejorando mucho. Hombre, afortunadamente. Afortunadamente. Pero yo, mi visión del asunto es que siempre ha estado ahí, ha sido una lacra que siempre ha estado ahí, pero por fin la sociedad está tomando conciencia de que es un problema. Uh-huh. Sobre todo a raíz de algunos suicidios que se hicieron públicos. Cuando antes, no, el niño se ha suicidado, pues se ha suicidado. Y hoy en día se suicida un niño y se investiga a ver por qué se ha suicidado. Pues tenían malos tratos, se burlaban de él en clase, etcétera, etcétera. Nosotros en la asociación, cuando yo estuve activamente en ella, recibíamos denuncias de padres, pero a diario, ¿eh? Y luego los impedimentos que tenían muchos centros, incluso la Consellería de la Comunidad Valenciana, para que no se supiera. Entonces pedíamos que al niño se le cambiara de colegio, para no tener estos compañeros y que no le dejaban cambiar de colegio, porque ¿qué excusa daban? Los directores de los centros no reconocían que había habido un caso o que estaba habiendo un caso, porque era poco prestigio, le restaba prestigio a ese centro. Y tuvimos a nivel administrativo con este tipo de cosas, hemos tenido y seguimos teniendo muchas veces problemas. Hay que denunciar. Me quedan dos cosas, nos queda poco tiempo, pero hay dos cosas que no puedo evitar preguntarte. Uno que me encanta, sí, pues repetir más entrevistas y aquí estamos encantados de hablar y más como podemos mantener charlas tan inteligentes como la que tú no estás haciendo. Hay una cosa que me ha gustado muchísimo y es la portada. La portada del libro es realmente impresionante. Sí, mira, la tengo aquí. Sí, nosotros también la estamos poniendo, se está viendo, es muy bonita, muy bonita. Esa portada es de Joan Castejón. Fíjate. Joan Castejón es un pintor excepcional de los años 60, pasó en tiempos del franquismo tiempo en la cárcel. Hoy en día está reconocido a nivel mundial, tiene obras puestas en el MoMA, en el IBAM. Qué lujazo. Sí, y tengo la suerte de que vive en Denia. Qué bien. Y su hija es licenciada en filosofía como yo, entonces por medio de su hija le comenté, me gusta muchísimo este cuadro de Joan y me gustaría utilizarlo de portada para el libro. Y yo le pregunto a mi padre y te digo, al día siguiente me ha dicho que sí, que dispongas, ahora te lo envío, tal, y un encanto, no me quiso pedir nada a cambio, ni nada. Yo le tengo un cariño a ese hombre inmenso, pero sí. tenemos un lujazo de portadas. Ya lo creo que sí. Pues aquí nuestro agradecimiento por apoyar un poco el tema de literatura y que de alguna forma todos tenemos que hacer cosas interesantes. Oye, la pandemia ha impedido que tú desarrollaras este libro, que le hayas podido presentar, que le hayas podido enseñar, pero aprovechando el tiempo, estás con otro libro próximo que se titula Durante la pandemia, precisamente. Sí, pero aquí ya me aparto un poco de la filosofía, aunque soy incapaz de apartarme. Eso te iba a decir. Sí, pero he tirado más por la narrativa. Uh-huh. Cuando saqué mi primer libro, tuve una oferta del periódico local de aquí, del Canfal y Marina Alta, de la comarca, para colaborar con ellos de vez en cuando, enviando algún relato, alguna reflexión y tal. Entonces mandé un par de cosas
y ya está. Pero cuando empezó todo el tema de la pandemia, nos encerraron en casa, el periódico tuvo que hacer un ERTE, se quedaron solamente 2 personas trabajando, las empresas tuvieron que cerrar, por lo tanto ya no tenían publicidad, se vieron en el brete de no tenemos contenido y además nos va a tocar cerrar. Claro, yo me negué y dije, no te preocupes que a partir de ahora empiezo a enviarte yo contenido. Como yo, otras personas, que no soy un santo, mucha gente que le enviaba reportajes sobre tal, sobre cual, y el periódico se ha mantenido durante estos 2 años, ahora ya felizmente parece que ya por fin la situación se supera, y me hice mi colaboración pues más, ya no tan esporádica, sino más semanal. Entonces empecé a enviarles, iba combinando narrativa, relatos cortos, que tenían que ser cortos para que entraran dentro del espacio de una página, algunas reflexiones que les llamé digresiones en tiempos de pandemia, reflexiones de carácter filosófico, digresiones porque no estaban centradas en la pandemia, sino que las había hecho durante el periodo de la pandemia, pero bastante machacados estábamos ya con el tema de la pandemia como para seguir hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, una hablaba sobre que nos hubieran quitado las fallas, otra de los policías estos del balcón, ¿no? Que, mascarilla, que no sé qué. Pues iba haciendo y me salieron unas 16 digresiones de este tipo y luego relatos, tendré 30 o 40 relatos cortos que ocupan 2, 3 páginas, pero que todos estos relatos tienen un sentido muy humanístico, como soy yo, ¿no? Siempre planteo situaciones cotidianas y cómo las personas afrontan esas situaciones. Pues porque desde mi punto de vista somos el resultado de las decisiones que tomamos. Entonces me interesaba mucho plantear situaciones y ver qué decisiones tomaban estos personajes y qué consecuencias tenían. Pues yo estoy loco por echar un vistazo, por leer el libro durante la pandemia y por mantener otra charla que seguro que de ahí podemos hablar y mucho, porque esto de la pandemia y del comportamiento social da para largo, da para largo. Vaya tela, si yo te contara. Da para largo. Paco Bonilla, autor de La desacralización del cosmos, un libro realmente recomendable que nos va a hacer pensar, cosa que todos necesitamos, de verdad, hace falta pensar. Muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un auténtico placer, de verdad. Igualmente, un gusto. Nos veremos pronto y hablaremos de la pandemia, hablaremos de este último libro que seguro que quedará para mucho durante la pandemia. Me encanta. Eso. Me encanta. Muy bien. Paco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además solo hoy miércoles 22 en Lupa, kiwi Sungold, el kilo por solo 5,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además solo hoy miércoles 22 en Lupa, kiwi Sungold, el kilo por solo 5,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido una entrevista extraordinaria. La verdad es que, insisto, tenemos que pensar y leer libros como La desacralización del cosmos merece la pena y mucho. Vamos ahora en un momentito a hablar con José Luis García, porque no sé, ustedes se acordarán de cómo quedamos, ya saben que hemos tenido problemas con las vacaciones, la época estival, etcétera, etcétera, y ha habido cosas que hemos dejado un poco
un poco apartadas, entre ellas nuestro apartado de historia. Y hoy vuelve José Luis y vamos a hablar de Felipe III, y sobre todo de la forma que tuvo de morir. No fue el único monarca que murió de forma rara, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos, qué se encuentra Felipe III, aparte de sus deficiencias físicas que tenía, esa salud tan endeble. Y bueno, pero yo creo que ya tenemos a José Luis y podemos hablar con él. José Luis García, muy buenas. ¿Estás? ¿No estás? Sí estás. Está entrando. Ya tenemos a José Luis. José Luis, buenas. Don José Luis. Pues te oigo. José Luis. Aquí estoy. Ah, ya. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, sentadito. Sentadito, ¿no? Como tiene que ser, hombre, sobre todo para hablar de monarcas, hablar de nuestra historia, pues qué mejor que estar y sentado. ¿Quieres que empecemos con nuestro amigo, el que viene hoy aquí a la palestra, que es Felipe III? Pues sí, con Felipe III ya habíamos dejado, cuando interrumpimos los comentarios históricos por las vacaciones de verano. Ajá. Ya estábamos con Felipe III y ya estábamos contando cosas de él. Ajá. Hablábamos sobre todo de economía, y lo último que comentábamos sobre la situación de nuestra España en los tiempos de este Felipe III, que dio a gobernar el país a sus válidos, pues todo el mundo pensaba que el país ya habíamos tocado fondo después de las dos bancarrotas que nos dejó don Felipe II. Uh-huh. Pero bueno, al final era una falsa ilusión. Con Felipe III caímos todavía más bajo. Claro que también pudo influir, no hay que descartarlo, una epidemia que provocó 500.000 muertos solo en Castilla. 500.000 muertos. Sí. Imagínate si establecemos comparación en el nivel poblacional que había por aquel entonces, algo tremendo. Claro. Pues solo en Castilla fueron 500.000 muertos. Dicen los expertos de la época que al escasear la mano de obra, lógicamente se encarecieron los jornales. Sí. Se disparó la inflación y una vez más, adivinen ustedes qué pasó. Pues que la solución acabó gravitando sobre los hombros de los sufridos contribuyentes, ni más ni menos. Claro. Ya entonces los políticos tomaron la decisión equivocada, como muchas veces en nuestra historia. Motivos ideológicos nublaron la vista del gobierno de la época y decidieron que era el momento de resolver el problema morisco. Es decir, España tenía un grave problema de falta de mano de obra, de encarecimiento del precio de la mano de obra, y nosotros lo que decidimos fue, nuestro maravilloso duque de Lerma decidió que lo que había que hacer era expulsar a los moriscos que todavía vivían en la piel de toro. El duque de Lerma era un fenómeno, ¿eh? El duque de Lerma y el confesor, que ahora no me acuerdo el nombre del confesor, que fueron los que hicieron, pues fíjate, el traslado de la corte a Valladolid y luego la vuelta. Y luego a Madrid. No, pero todo eso fueron operaciones especulativas para enriquecerse personalmente. Está claro. El pobre duque de Lerma. Pero esto nos afectaba a todos los españoles, claro. Entonces, bueno, pues ya que tenemos ese problema de mano de obra, vamos a echar a los moriscos. Fue un tremendo error, claro. Puso en contra del gobierno a los patronos y terratenientes que vieron cómo se quedaban sin aparteros que cuidaran sus huertos. Madre. Sus huertos, sus fincas, sus animales. Los moriscos, además, eran magníficos agricultores. Uh-huh. Se dedicaban sobre todo al arroz y a la caña de azúcar y vivían en paz y contentos porque los grandes propietarios los cuidaban, a las familias moriscas los cuidaban como las hormigas cuidan a sus pulgones. De ellos dependía la economía, claro.
pues se calcula en 250.000 el número de moriscos obligados a abandonar el país. ¿Y qué pasó? Pues menos mano de obra, salarios más altos, más de lo mismo. Sí, habría un gran problema para poder cultivar la tierra. ¿Hola? Sí, exacto. Y mira, para que tengan nuestros oyentes una idea de en qué país vivimos, en qué país vivíamos, teníamos en unas costumbres en nuestra corte bastante peculiares. Déjame un segundito y ahora me hablas de las costumbres y del protocolo. Pero antes, déjame que tengo que contar una cosita. Dame un minutito, venga. Bueno, te lo doy. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además solo hoy miércoles 22 en Lupa, kiwi Sungold, el kilo por solo 5,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además solo hoy miércoles 22 en Lupa, kiwi Sungold, el kilo por solo 5,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. José Luis. Ya he visto que he sido rápido, ¿eh? Venga, vamos a hablar de la anécdota que me encantan, de las leyendas y qué pasó con Felipe III. Te decía que un poco el absurdo, quería explicar a nuestros oyentes un poco algunas anécdotas de la corte de Felipe III para que se hagan una idea del absurdo país en el que nos movíamos. Qué usos, qué costumbres, qué protocolos. Los protocolos que había en la corte de los Austrias eran muy estrictos, eran muy draconianos. Se dice que nuestro Felipe III murió prematuramente a los 43 años de edad por culpa de uno de esos hechos y usos y abusos absurdos que imponía el protocolo. Era el mes de marzo, en Madrid puede ser un mes crudo y siberiano, y habían colocado un potente brasero tan cerca del rey que éste comenzó a sudar copiosamente en su sillita. El marqués de Tobar hizo ver al duque de Sensa que quizá convenía retirar un poco el brasero, que su majestad se nos está socarrando, dijo. Por cuestiones de protocolo, ese preciso cometido de apartar el brasero correspondía al duque de Uceda. Buscaron al duque de Uceda, pero el duque de Uceda se había ausentado del Alcázar y cuando pudieron localizarlo y traerlo, el rey estaba ya empapado de sudor. Estaba, como diría un valenciano, de su paella, socarrado. Aquella misma noche se le presentó al rey una erisipela que se lo llevó a la tumba. Es que hablar de los protocolos de la corte de los Austrias sería la historia de nunca acabar, porque yo no sé cómo explicar los absurdos y
y los contradioses que había con esas historias. Mira, había un pueblo en España famoso Sí. por la que fabricaba unas medias que eran exclusivas, que solo se fabricaban allí, de una artesanía local muy, muy interesante. Ajá. Y entonces ese pueblo pues le dijo quiso mandar como obsequio a la reina una colección de las medias que ellos fabricaban. Ajá. Entonces el mayordomo real les dijo a los del pueblo: habéis de saber que las reinas de España no tienen piernas. ¿Y esas tonterías? Sí, pues la reina se quedó sin medias, está claro. No, la verdad es que la historia está plagada de anécdotas, de fábulas, de historietas como esta, que no sabemos hasta qué punto es cierto o no es cierto. Acuérdate, por ejemplo, de la muerte de Fernando el Católico, acuérdate de la muerte de Felipe el Hermoso, o sea que de alguna forma estás siempre rodeado de misterio, de historia y sobre todo de desconocimiento, porque tampoco nos llega toda la información que nos gustaría tener, ¿verdad? No, pero bueno, la verdad es que es curioso y de alguna manera te da una idea de cómo se movían los valores y la convivencia social en aquella época, ¿no? Por ejemplo, en la corte de los Austria, que siempre ha tenido fama de ser muy rígida y muy estricta, en la corte de los Austria nadie podía volver a montar un caballo en el que hubiera montado el rey, por ejemplo. Tema que luego se hizo extensivo a las amantes del rey. Una vez que el rey las abandonaba, había que meterlas en un convento porque nadie podía tener una relación con esa señora, ya que había sido la amante del rey. Qué curioso. Mira, hay constancia de una dama, no sé el nombre, no lo tengo por aquí, que andaba Felipe IV detrás de ella. Y al final la dama le dijo: mire, Majestad, no se canse conmigo, que yo no tengo vocación de monja. Claro que iba a acabar. El final de la aventura era acabar en un convento. Bueno, Por eso los Borbones fueron más listos. Nunca pretendieron que sus amantes vivieran una vida distinta. Fueron en ese sentido más descarados. Ha habido hay el caso de una mujer que ahora tampoco recuerdo exactamente, porque estoy hablando de memoria, que se hizo la muerta, que se hizo como si hubiera fallecido en el convento para evitar la visita del monarca. Que era Felipe II. Efectivamente. Ya que siempre ha habido esas... Pero bueno, siempre ha habido esas potencias, esas necesidades carnales. Pepelu. José Luis. Sí, perdón. No. Tenemos el micrófono ese. Que no te oigo. Es un poco raro. ¿Oye? Sí, te oigo, ahora te oigo. ¿Oye? Sí, te oigo. Te oigo, no te oigo. Bueno, como decíamos, esta es la España que nos ha tocado vivir, que les había tocado vivir a los coetáneos de nuestro Felipe III, y esa es la España que explica muchas cosas de las que fueron sucediendo. Y no te quiero contar nada de la que no se espera, porque la próxima semana hablaremos del llamado Rey pasmado. Ole. Ole. No lo vamos a pasar bien. Sí, para irnos arreglando el cuerpo. El cuerpo. Bueno, amigo José Luis, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Venga. Un abrazo fuerte. Otro grande para vosotros. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además solo hoy miércoles 22
en Lupa, kiwi Sungold, el kilo por solo 5,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además solo hoy miércoles 22 en Lupa, kiwi Sungold, el kilo por solo 5,49. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado hoy que es 22 de septiembre. Mañana tenemos 2 programas, créanme, abultaditos, 2 programas en los que vamos a tener que darnos mucha prisa para poderles contar todo lo que queremos y poder hablar con todos los invitados que tenemos. Será mañana a partir de las 11, ¿vale? Un abrazo fuerte de Ezequiel Triñaque. Adiós amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.